vídeo que me hace especial ilusión compartir con vosotros, dado que lo llevo preparando desde hace bastante tiempo, porque me lo lleváis pidiendo pues prácticamente desde que comencé a subir vídeos en este canal. Se trata de un vídeo en el que voy a mostrar pues los movimientos que yo suelo utilizar a la hora de pescar con vinilos, ¿vale? Obviamente buscando lubinas a spinning. Bien, estos movimientos básicos los voy a mostrar en 3 imágenes diferentes, ¿de acuerdo? Las primeras imágenes voy a aparecer yo pescando en tercera persona, ¿vale? Apoyaré la cámara por aquí y me veréis a mí pescando. El segundo tipo de imágenes serán en primera persona, es decir, voy a llevar la cámara al pecho y así podéis ver los movimientos como si vosotros estuvierais pescando. Y el tercer tipo de imágenes os voy a mostrar cómo reaccionan los vinilos debajo del agua dependiendo del tipo de movimiento que hagamos, ¿de acuerdo? Y una vez que... casi me llevo una ola. Y una vez visto estas imágenes, os mostraré acciones de pesca mías utilizando estas técnicas de pesca con vinilos y en el que obtengo capturas, ¿vale? Para que veáis que estas técnicas realmente funcionan. Así que nada más, os voy comentando ya en el vídeo. Bien, voy a empezar con el movimiento más básico de todos. Es lanzar, dejar que el señuelo caiga hasta la profundidad a la que queramos pescar, entonces cerrar el pick-up. Yo suelo dar un toque hacia arriba, ¿vale? Y luego recogida lineal, sin ningún tipo de toque, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos variar es la velocidad de recogida. Os lo enseño ahora. Vale. Lanzamos. Cae al agua el señuelo, dejamos que hunda, ¿de acuerdo? Y cuando queramos que ya no hunda más, cerramos el pick-up, recogemos la línea sobrante y yo suelo darle un primer toque. Y ahora, nada, la recogida lineal yo la suelo hacer con la caña en diagonal hacia abajo y un movimiento lento, ¿de acuerdo? Podemos variar las diferentes velocidades, darle cambios de ritmo, pasar de bastante rápido a un poquito lento, parar incluso un segundo, que a veces en la parada se puede producir la picada. Es decir, ahí ya podéis jugar vosotros con los diferentes ritmos de recogida. Lo voy a volver a hacer. Lanzamos, el señuelo cae al agua, dejamos que el señuelo baje, ya podemos cerrarlo. Una vez que lo cerramos, el señuelo va a seguir cayendo un poquito, entonces recogemos la línea sobrante y yo suelo darle un toque va hacia arriba. Y luego ya suelo poner la puntera en diagonal hacia la izquierda y una recogida bastante lenta con los vinilos. Suelo cambiar a veces un poquito más rápido, paro un segundo y vuelvo a acelerar, un poquito lento. Eso ya es al gusto, ¿vale? Vais a lanzar muchísimas veces a lo largo de una jornada de spinning, así que vais a poder probar cualquier velocidad, cambios de ritmo, lo que queráis. Ahora vamos con el segundo tipo de movimiento, se le suele llamar dientes de sierra y es que consiste en dar de tirones al señuelo hacia arriba, ¿vale? Dando toques de muñeca. Nada, os lo enseño ahora. Lanzamos, cae el señuelo, una vez que cae, como antes, dejamos que hunda lo que queramos, ¿vale? Y una vez lo tengamos en el punto que queremos, damos 2 toques y seguimos recogiendo. En el momento en el que damos 2 toques, nos sobra hilo, ¿vale? Entonces aprovechamos ahí que en el momento en el que el señuelo sube y baja, en el momento que baja, aprovechamos para recoger ese señuelo, ese hilo sobrante. Podemos alternar el número de toques. Se puede dar 1, seguimos recogiendo, otro, podemos dar 2,
Más o menos cuando notáis que el vinilo está tocando el fondo, es cuando tenéis que darle los 2 toques para arriba, ¿eh? 1, 2, los que queráis. Venga, lo vamos a hacer otra vez. Lanzamos, dejamos que el vinilo se hunda, cerramos pick-up, dejamos que hunda un poquito más. Y una vez que lo tenemos en el punto que queremos, pues recogemos el hilo sobrante y pegamos un toquecito para arriba. ¿De acuerdo? Y ahora alternamos a nuestro gusto. Podemos dar 2, seguimos recogiendo. 2. 1 más seguido. Esto ya es a vuestro gusto, ¿de acuerdo? No conviene tampoco darle muchos seguidos porque a lo mejor no es tan natural, pero vamos, puede funcionar perfectamente, ¿eh? Si lo traéis recogiendo a golpes de puntera todo el rato hacia arriba. Bien, vamos ahora con otro tipo de recogida. En este caso los toques de puntera, en vez de ser hacia arriba, van a ser en horizontal. Entonces es importante que en este tipo de recogidas, o por lo menos yo, no dejo caer el vinilo hasta el fondo. ¿Por qué? Porque si lo traigo todo el rato por el fondo y con golpes simplemente horizontales, es muy probable que enroque el señuelo y lo acabe perdiendo. Entonces, si queréis usar este tipo de movimiento, o conocéis muy bien el fondo y sabéis en qué momentos podéis dar este tipo de golpes laterales, o si no lo podéis usar en playas donde es muchísimo más difícil enrocar, ¿vale? Pero si no conocéis el fondo, yo os recomiendo primero probar con los toques de puntera hacia arriba, ¿vale? Porque así vais tanteando el fondo y una vez lo conozcáis ya podéis usar este tipo de recogida. Así que nada, lo vamos a ver ahora. Nada, lanzamos, ya cayó el señuelo y yo en este tipo de recogida, como os dije antes, no quiero que me baje hasta el fondo del todo, entonces cierro antes y empiezo los golpes. Como veis son laterales en este caso, son golpes de muñeca, podemos dar 2, seguimos recogiendo, 1, como pasaba antes. Cada vez que damos un tirón, el hilo se destensa, entonces aprovechamos ese momento en el que el señuelo se está moviendo para recoger el hilo sobrante, ¿de acuerdo? Si no, podemos formar las odiosas pelucas. Venga, lo voy a hacer otra vez. Lanzo, ya cayó el señuelo, cierro rápido, ¿de acuerdo? Recojo el hilo sobrante y ya pego 2 toques. Vale, los toques yo suelo dar 2 o 3, pero podéis dar los que queráis.
Alternamos uno, seguimos, podemos hacer una pequeña parada también. 2, 1. Venga, y lo vamos a hacer esta técnica otra vez. Lanzamos, cayó al agua, recogemos rápido y damos ya los primeros toques de puntera. 1, 2, 2, 2. Por último os voy a explicar la técnica que yo más suelo utilizar para mover vinilos, y no es más que una combinación de las tres técnicas anteriores, es decir, alterno golpes de puntera hacia arriba con golpes de puntera laterales y recogida lineal, ¿de acuerdo? Así que nada, os lo muestro. Lanzamos, cae el señuelo, lo dejamos hundir, yo lo suelo dejar hundir prácticamente hasta el fondo. Y una vez que noto que está en el fondo, pues pego un toque de puntera o dos toques de puntera para arriba, luego otros dos, sigo recogiendo. Cuando está a medio camino me gusta alternar con un par de golpes laterales, uno para arriba, otros dos laterales, y finalmente cuando está el señuelo ya cerca de la orilla, pues recogida lineal para mantenerlo en el agua el más tiempo posible. Nada, lo vuelvo a hacer, lanzamos, dejamos hundir prácticamente hasta el fondo, recuperamos el hilo que está destensado, y una vez que lo tenemos tenso, pues un toque para arriba, ¿de acuerdo? Otros dos, uno, otro, golpes laterales. Y recogida lineal finalmente. Los mojados. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oh, sí, 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 lo tengo. Vale, es muy grande.
Bueno, lubineros, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si es así, darle a like. Como siempre os digo, si os ha quedado alguna duda sobre estas técnicas o sobre cualquier otra cosa, no dudéis en dejarme esta duda abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de responderos. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros ya. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el mar.